Esta semana hubo un evento de Sintonía Educar en Instagram, ¿verdad, Andrea Stillerman? Sí, esta semana tuvimos un vivo con Manu Mireles, que es la secretaria académica de La Mocha Celis, que es un bachillerato popular travesti trans. El vivo estuvo buenísimo, súper interesante. Le queremos agradecer a Manu por participar y les queremos contar que si lo quieren ver y escuchar, está en el Instagram de Sintonía. Lo pueden chusmear, pueden comentar en el mismo posteo y nos re sirve para saber si les interesaría saber algo más, si les quedó alguna duda, qué les pareció, así que esperamos que lo puedan ver. Lo pueden poner de fondo, es súper interesante. También lo compartimos en Facebook, Andrea, así que lo Espectacular, pueden ver desde Facebook, ¿sí? espectacular. Bien, Bien. maravilloso. ¿Qué tenés para hoy? Un temazo. Sí, antes de pasar al temazo que tiene que ver con la diversidad sexual, vamos a hablar con algo que se vincula con esto, que es que este 3 de junio se conmemoró por sexta vez el Ni Una Menos. Para quienes estamos siempre en la calle fue bastante difícil no poder llevar nuestras demandas a la calle y hacer nuestros carteles y sentirnos junto a nuestras compañeras, pero sí queremos decir que las demandas siguen vigentes, que a pesar de que contamos con la ley del aborto legal, la ley de interrupción legal del embarazo, que es una de las demandas que viene manejando el movimiento feminista, la realidad es que la cantidad de femicidios y travesticidios va cada día más alta. La pandemia hizo que sea más difícil esa situación, que la violencia de género se intensifique, dado que quienes son víctimas de violencia están muchas veces encerradas junto a sus abusadores y a los violentos, y es muy difícil que puedan pedir ayuda, que puedan salir de esa situación. Entonces, el Ni Una Menos, las demandas que tiene que ver con desarmar un poquito este sistema de violencia machista que hace que las mujeres y las feminidades y las diversidades seamos víctimas y vulnerables a estas violencias, y también que el Estado se mueva en relación a lo que tiene que hacer para poder protegernos y para poder ponernos en otra situación más segura y más libre, y que podamos vivir libremente. Eh, Nada, podríamos hablar 3 horas de este tema, pero Ujú. tenemos para hoy una columna que tiene que ver con esto y que tiene que ver con las diversidades sexuales. Como esta semana estuvimos charlando con Manu Mireles, que además ya nos estuvo contando un poco sobre algunas cosas, a mí se me ocurrió junto a mis compañeras que hablemos un poco de lo básico del colectivo LGBTIQ+. Entonces, vamos a empezar a ir letra por letra y a empezar a hablar del colectivo para entender un poco más de qué se trata. Bien. Primero tenemos que entender por qué hay un colectivo LGTBIQ, que de dónde viene, qué ocurre. Para eso le voy a pedir a la oyentada que se retrotraiga, que cierre los ojos si tiene ganas, si está en su casa tranquila o que estamos en pandemia, que piense en la educación sexual que tuvieron cuando eran chiquites, chiquitas, chiquitos, y que piensen en qué les dijeron que era una mujer, que era un varón, cómo era que se vinculaban. A mí, por ejemplo, me dijeron que las nenas tenían vagina, que los nenes tenían pene, que cuando se amaban mucho tenían relaciones sexuales con penetración y de ahí venían los bebés. Y eso era todo lo que me habían dicho. Y ahora sabemos que la humanidad es mucho más diversa, que existen un montón de diversos tipos de identidades, de diversos tipos de vínculos entre esas identidades, pero que existen grandes resistencias a entender la diversidad, a aceptarla, a respetarla, a comprender que es parte de la humanidad y es hermosa. Y eso implica, como sabemos, mucha discriminación, mucha violencia, mucha invisibilización. Y estas también son consignas que tienen que ver con el Ni Una Menos. Y el colectivo LGTBIQ surge para luchar contra todo esto, para visibilizar, para exigir que se respeten los derechos de las personas pertenecientes a la diversidad sexual. Este sistema que nos enseña que hay algunas identidades, algunas orientaciones, algunos cuerpos que están más valorizados, más visibilizados, más respetados, que tienen sus derechos más cumplidos que otros,
tiene que ver con algo que se llama heteronormatividad, que es una palabra que se está usando un montón y ahora en un ratito vamos a escuchar un poquito más, pero tiene que ver con esto de normar la sexualidad y normar la vida y entender a lo hetero y a distintas identidades como lo que es la norma y lo que es lo normal. Entonces vamos a ir desarmando un poco esta idea de qué es lo normal. A ver, LGTBIQ. L, G y B tienen que ver como con la misma categoría, por pensarlo de una manera, que tiene que ver con la orientación sexual. La orientación sexual tiene que ver con la persona que me da deseo, la persona que me atrae, la persona con la que yo quiero darme un beso, de la que me enamoro, con la que quiero tener relaciones, con la que quiero quizás formar una pareja, formar una familia o no, pero tiene que ver con el deseo en el sentido de lo sexual. Sea como sea, ese deseo para cada persona es distinto por suerte y es diverso, pero L viene de lesbianas, que quiere decir mujeres que les gustan otras mujeres, G viene de gay, que es varones que le gustan otros varones, y quiero decir para quien está escuchando que después voy a ir desarmando esto un poco, pero vamos de a poquito, y B tiene que ver con bisexual, que son personas que le gustan tanto varones como mujeres. A esto, que viene de hace más tiempo por ahí, una lucha más que de los 80s, ponele, se agregan palabras, por ejemplo, como la pansexualidad, que son las mujeres, las personas que se sienten atraídas a otras personas sin importar su género. No en una lógica de binarismo, sino en una lógica de a mí me gusta la persona por lo que es la persona, no me importa a qué género pertenece, con qué género se siente identificada. Y también se incluye la asexualidad, que son personas que no sienten atracción sexual por otras personas. Bien, hasta ahí. Seguimos. La T incluye a todas las personas trans. Es como una especie de identidad paraguas, porque la identidad trans incluye un montón de cosas distintas, pero si la queremos explicar de una manera más básica, tiene que ver con personas cuya identidad de género no coincide con el sexo asignado al nacer. Vamos a desarmar un poquito eso. La identidad de género tiene que ver, es súper diferente de lo que tiene que ver con la orientación sexual y tiene que ver con cómo nos sentimos, cómo nos identificamos, si nos sentimos más mujeres, si nos sentimos más varones, si no nos sentimos ninguna de las dos cosas, si nos sentimos algo que no entra dentro de las categorías de la sociedad y que solamente nos pertenece a nosotros. Es algo que tiene que ver con la autopercepción y no voy a decir por suerte, pero afortunadamente en este país contamos con la ley de identidad de género, que ya estuvimos hablando en otros programas, y que permite que esta identidad de género sea respetada. Acá se incluye tanto a personas trans, que significa, por ejemplo, si yo digo un varón trans, significa que es una persona que nació con vulva, pero que se identifica como varón. Y está bueno decir que nació con vulva, no es que nació mujer, porque mujer es un género, tiene que ver con una construcción sexual. Lo que nació tiene que ver con lo biológico y lo que tiene que ver con lo sexual de los caracteres sexuales. Y ahora vamos a desarmar incluso eso el día de hoy. Y una mujer trans es una persona que nació con pene, pero que se identifica como mujer. A ver, ¿qué pasa con esto? ¿Cómo sabemos cuál es la identidad de género de una persona? ¿Cómo sabemos si tratarla con pronombres femeninos, si tratarla con pronombres masculinos? ¿Qué podemos hacer para respetarla? Esto Manu nos lo explicó esta semana y para mí es súper importante. Manu cuando habló conmigo me dijo, mira, mis pronombres son ella y ella. Y si tenés dudas o la persona no lo está diciendo, se lo podés preguntar. Le podés preguntar con mucho respeto cuáles son tus pronombres para poder respetarla. Porque es súper violento para una persona tratarla con los pronombres incorrectos. Si, por ejemplo, es una persona que se identifica como mujer trans y nosotros la tratamos como varón, es súper violento y súper agresivo. Entonces no queremos hacer eso. Otra cosa de la que estuvimos hablando esta semana es de la identidad no binaria, que tiene que ver con quienes no se identifican ni como mujeres ni como varones.
se identifican como algo propio de ellos, puede ser que se sientan un día más una cosa, un día más otra cosa, puede ser que no se identifican con ninguna de las dos cosas en ningún momento, pero es súper importante y yo, por ejemplo, tomo la decisión de intentar hablar con la E porque quiero incluir a estas personas, porque si hablamos solo con OIA, por ejemplo, no estamos incluyendo a las personas no binarias. Bien, para esto les recontra recomiendo el vivo de la semana y me gustaría, no estoy mirando el tiempo, Ele, pero que vayamos a los audios que tenemos guardados. El primero es de una organización que es El Tornillo, va a explicar un poquito lo que estuvimos hablando de heteronormatividad y este sistema que nos hace creer que unas identidades son más valiosas que otras. Y el segundo es un poema de Effie Beth, que era una artista trans hermosa y que tiene una frase muy linda que tiene que ver con que no hay un montón de identidades de género, hay una sola que es la de cada uno. En relación a que no hay manera de categorizar, cada persona vive su identidad de género de manera de que la viva. Y lo que sí quiero aclarar antes de que vayamos a los vivos es que no podemos asumir identidad de género por la expresión de género, que tiene que ver con la ropa que usa, cómo tiene el pelo, si tiene aritos, si tiene las uñas pintadas, si tiene pantalón, etc. No se puede asumir porque son dos cosas distintas. Bien, ¿vamos a los audios? Vamos. Pero la Wikipedia, que a veces no está nada mal, explica mejor lo que es la heteronormatividad. Es un régimen social, político y económico que impone las prácticas heterosexuales mediante mecanismos médicos, artísticos, jurídicos, educativos, etc. Y mediante diversas instituciones que imponen la heterosexualidad como necesaria para el funcionamiento de la sociedad y como el único modelo válido de relación sexoafectiva y de parentesco. Se retroalimenta con mecanismos sociales como la invisibilización, la marginación o la persecución. Podríamos decir que, según la RAE, heteronormatividad es fijar la norma de que haya relaciones desiguales entre personas de diferente sexo. Sí, es un poco de morro, sí. Pero la Wikipedia, que a veces no está nada mal, explica mejor lo que es la heteronormatividad. Es un régimen social, político y económico que impone las prácticas heterosexuales mediante mecanismos médicos, artísticos, jurídicos, educativos, etc. Y mediante diversas instituciones que imponen la heterosexualidad como necesaria para el funcionamiento de la sociedad y como el único modelo válido de relación sexoafectiva y de parentesco. Se retroalimenta con mecanismos sociales como la invisibilización, la marginación o la persecución. Andrea. Hola, quedó el audio de Efi, ¿lo ponemos después? Quedó, perdón, el de Efi, quedó un audio más, ¿puede ser, Pablo? Vamos a escuchar uno más. A ver, esta transmisión. ¿Querés comentar esto de la heteronormativa que acaba de escucharse? Sí, totalmente. Pienso que una buena manera de pensar en la heteronormatividad es que es algo que nos atraviesa a todos. No es que es algo ajeno a nosotros porque estamos deconstruidos y pensamos y respetamos a las diversidades. A mí me sigue pasando que me encuentro pensando como teniendo pensamientos que tienen que ver con esto o teniendo actitudes que tienen que ver con esto. Entonces me parece que lo mejor que podemos hacer para luchar contra estas violencias de las que estamos hablando es hacernos conscientes de nuestra propia heteronormatividad. Que crecimos en este mundo, mal que nos pese, que nos enseñaron todas estas cosas y que tenemos, no me gusta la palabra que desaprender, pero sí podemos modificar. Sí podemos empezar a repensar, empezar a reflexionar sobre nuestras prácticas, sobre todo si somos educadores, si somos trabajadores de la educación. Me parece que es nuestro deber empezar a pensar esto, por ejemplo, en las cosas, los materiales y los recursos que usamos para trabajar en clase. Me parece que tenemos que pensar en visibilizar y no en visibilizar y no en invisibilizar, que quiere decir
empezar a trabajar con materiales en los que haya personajes gays, en los que haya personajes trans, en los que haya personajes lesbianas, porque la verdad es que son parte de lo que es la humanidad. Me parece que Moni quería decir algo. Bueno, dale, Moni, dale para adelante. No, sumar que un poco lo que veníamos hablando antes, ¿no? Cómo los mandatos de la educación estaban tan preocupados porque en esos primeros años de vida lo que se dijera fuera lo correcto, y por eso era tan importante, digamos, instalar una manera de ser en esas mujeres que eran las que tenían que enseñar como modelo, y cómo el jardín de infantes hoy, además de enseñar ESI, tiene que hacerse esta pregunta que vos decís, Andu, preguntarse por la manera en que la heteronormatividad ordena su gramática de funcionamiento cotidiano y cómo nuestro trabajo ayudaría a un gran cambio, ¿no? en la concepción de esta manera de ver el mundo. Solo sumar eso. Mínima repasada, L, G y B tienen que ver con orientación sexual, la T tiene que ver con identidad de género. Es importante también aclarar que son dos cosas que van por separado. O sea, por más de que tengan que ver con la orientación, con la diversidad sexual, el hecho de que una persona sea trans no implica ningún cambio en su orientación sexual. Por ejemplo, una persona que nació con pene pero se identifica como mujer, no necesariamente le gustan los varones. O sea, no tiene nada que ver y no lo podemos asumir tampoco. Bien, entonces, llegamos a la próxima letra, que es la I, que por ahí es una de las que menos se habla y a mí me parece que hay que recontravisibilizarla. Para explicarla ahí, me voy a ir a la parte de la explicación que nos dieron cuando éramos chiquites, para quienes somos un poco más grandes, que tiene que ver con los nenes tienen pene, las nenas tienen vagina, ni hablar de vulva, solo hablábamos de vagina, y tiene que ver con empezar a desarmar esta idea de que solo hay dos sexos, el pene y la vulva. La I viene de intersex, que es la palabra que identifica a las personas con caracteres sexuales que no entran dentro de lo normado por la sociedad. ¿Qué significa esto? Que son personas que pueden tener caracteres sexuales ambiguos, tanto, por ejemplo, en sus órganos sexuales externos, en sus órganos sexuales internos, en su genética. Puede ser que tenga, por ejemplo, genética XY, pero tenga órganos sexuales en relación a la vulva. Puede tener que ver con las hormonas. Es una cuestión que tiene que ver por ahí más con lo corporal. Por eso cuando hablamos de intersex, además de hablar de diversidad sexual, hablamos de diversidad corporal. En un ratito vamos a escuchar a Mauro Cabral, que es un referente intersex fabuloso y que explica un poco qué quiere decir y qué pasa con los medios y qué sucede alrededor de estas personas. Pero es súper importante visibilizarles, primero porque nos hicieron creer que eran re poquitas y que no había por qué saber que existían, digamos, y más allá de que su cantidad no es esa, o sea, pensémoslo en relación, por ejemplo, a la cantidad de personas coloradas que hay en el mundo, la misma cantidad de personas intersex hay. Entonces imaginemos los derechos de las personas coloradas y pensemos en los derechos de las personas intersex. Y otra cosa que es súper importante es que la hegemonía científica, la hegemonía médica, muchas veces intenta que estas personas entren dentro de la categoría de mujer, la categoría de varón. Entonces se hacen muchas intervenciones médicas que muchas veces no tienen vuelta atrás, cuando estas personitas todavía no tienen edad de consentir. Y les explican a los padres que es necesario para que entren dentro de la normalidad, pero la realidad es que son personas que si no pasaran por esas intervenciones no tendrían ningún problema. Entonces está bueno hablar de esto para que quienes tienen un hijo, por ejemplo, con estas características, puedan defender sus derechos. Bien, en algún momento voy a querer hacer un programa sobre intersexualidad y voy a traer algún referente de intersexualidad, pero ya lo vamos a planificar. Vamos a pasar ahora a la Q, que tiene que ver con queer, que es una palabra en inglés que significaba raro en su momento, extraño. Para quienes son de familia judía rusa y hablan yiddish, sus padres y sus madres les habrán dicho la palabra queer cuando se refieren a algo extraño.
Por ejemplo, cuando, no sé, algún niño de la familia se está portando de una manera medio rara y se está medio queer. Viene de la misma raíz. Pero ¿qué pasa? Es una de esas palabras que parte del colectivo se lo apropió y dijo, yo me voy a apropiar de esta palabra va a ser mía y va a significar algo copado, algo lindo. Entonces se usa para pararse frente a algo, es un no conformismo, es apropiarse de algo. Sucede también con la palabra puto en la comunidad gay, con la palabra bruja en el feminismo, y es una identidad paraguas. ¿Qué quiere decir esto? Que incluye un montón de personas distintas, pero que no se sienten identificadas con otras de las categorías que estuvimos hablando. Tiene que ver también con una discusión o un debate dentro del mismo colectivo, de decir, yo no me siento ni lesbiana, ni gay, ni binaria, o me siento todo esto a la vez, entonces me presento al mundo como queer. Y es como decir, lo raro es lindo. No tiene por qué ser algo feo, lo distinto es hermoso. Entonces está buenísimo poder ver qué significa. Tiene que ver, por ejemplo, con personas con identidades de género que no se asimilan a lo que la sociedad ni a veces el mismo colectivo espera. Eso por un lado. Por otro lado, me gustaría hablar un poquito de esto que ocurre con la palabra elección, que a mí no me gusta para nada cuando hablamos de diversidad, porque la identidad, la orientación, no es una elección, es un descubrimiento, porque una elección es algo que nosotros hacemos a voluntad y que podríamos modificar si quisiéramos, por ejemplo. Pero la identidad es un descubrimiento, se aparece y es innegable y no tiene por qué negarse. Bien, tenemos 2 audios que me gustaría que escuchemos para hablar de estas cositas que estuvimos hablando. Vamos, entonces. Cada vez que aparece una noticia relacionada con la intersexualidad, es decir, que se reconoce la existencia de personas que nacen con cuerpos que varían respecto de los cuerpos femeninos, masculinos promedios, o sea, que varían por los cromosomas, que varían por las gónadas o que varían por los genitales, pareciera que se interrumpiera el sentido común de las personas y basta que se agite esta posibilidad de que hay alguien con 2 sexos para que dejemos de reconocer la manera en la que funcionamos cotidianamente. Es decir, aparece esta urgencia de normalizar el cuerpo para saber de quién se trata, como si las personas tuvieran que verse desnudas para poder reconocerse. Esto es uno de los argumentos que se utilizó para la aprobación de la Ley de Identidad de Género, es decir, que no es necesario que las personas forzosamente tengan que adecuar su cuerpo a la identidad de género en la que se reconocen. Se han producido muchas intervenciones llamando, ¿no?, a respetar este derecho a encarnar un cuerpo con un único sexo, sin importar las consecuencias mutilantes de ese tipo de intervenciones. Es decir, cuando se trata de la situación de niñas y niños intersex, pareciera que es más importante asegurar que las personas van a tener genitales que conforman al resto de la sociedad, que asegurar el disfrute pleno, esos niños y niñas, de sus derechos sexuales y reproductivos. Lo importante de todo esto es que la teoría queer ha lanzado una especie de bomba en diversos campos teóricos y esto está dando bastante que hablar y esto es muy positivo porque que se hable y que se debatan las cosas me parece súper enriquecedor. ¿Y qué es la teoría queer? Básicamente se trata de aprender a analizar un tema analizando desde todos los puntos de vista que pueden estar afectándole, fijándonos en todos los aspectos que lo configuran. No solo fijarnos en el género o en la identidad sexual, sino también analizarlo desde un punto de vista de la construcción étnica, la construcción de clases, etc. y en cómo se relacionan entre ellas. Queer como herramienta teórica es sinónimo de cuestionar, de no dar por hecho nada, ni siquiera la propia teoría queer, que eso es siempre lo que os digo yo. No os quedéis solo con lo que yo os cuento. Investigad, leed, preguntad, no sé, poned siempre en cuestión todo lo que digo, de manera que podáis llegar a tener una opinión propia y a llegar a vuestras propias conclusiones. No creáis que hay una sola verdad o que la identidad es algo compacto y sujeto y estanco. No hay nada inamovible. Así que
podemos decir que la teoría queer es una forma de percibir la realidad. A nivel militante, queer es estar abierto a la diversidad, a no esperar conductas normativas, a no definir el género de una persona en función de sus genitales, a cuestionar las jerarquías sistemáticamente, a cuestionar el modo en que nos presentan el mundo, a visibilizar otras realidades, cada uno que saque su propia lectura. Por eso no entiendo muy bien la gente que se ha cabreado porque hay un sticker en Instagram que pone la palabra queer y la gente, oh, pero esto es un insulto. Bueno, vamos a ver, es una palabra que, como veis, tiene un montón de significado y un montón de historia, y no es solamente un insulto, es un insulto que nos hemos apropiado y que ahora mismo es una etiqueta que celebra la diversidad. Llevamos décadas de deconstrucción desde entonces, o sea que, por favor, aprendamos a entender el concepto de diversidad. Así que yo, como persona no binaria, celebro considerarme una persona queer dentro del colectivo y también dentro del movimiento como militante activista. Así que espero haberos ayudado a entender mejor este concepto y nos vemos aquí muy pronto en Spanish Queens. Si queréis que os explique algún concepto o que investigue de dónde viene alguna palabra o algunas siglas o alguna historia, lo que queráis, me lo podéis dejar abajo en los comentarios. Cuantos más pulgares tenga, más probabilidades hay de que yo lo elija para un próximo vídeo, ¿vale? Un abrazo de koala. Agur. Qué interesante que traigas estos audios y estos comentarios también para completar de alguna manera, que bueno, que no se completa del todo toda esta explicación que nos estás haciendo, Andrea, que es tan significativa, ¿no? Para mí está buenísimo a veces ir a lo básico, porque vivimos en una sociedad en donde a veces se nos dificulta preguntar o se nos dificulta decir, che, esto yo no lo entendí, o la verdad me gustaría respetarlo, pero no tengo idea. Entonces me parece que está buenísimo ir a lo básico y así quiero abrir a las preguntas. Si hay alguien que se queda con alguna duda, si hay alguien a quien no le cierra algo, que quiere comentar algo, que se quedó pensando en algo, que nos diga tanto por WhatsApp como por las redes sociales. Así podemos interactuar y conocernos un poco más con la yentada, me parece. Bueno, André, bueno, muchas gracias por estas maravillosas columnas que hay que digerirlas, ¿no? Para quienes no estamos ayornados con todos estos temas de la mejor manera, digamos, y con la mejor información. Así que vamos a seguir estos meses con tu participación acá, hablando de esto y muchísimo más en relación a las diversidades sexuales. Gracias, Andrea, por esta columna tan estupenda. De una, gracias a vos, Cele, por el